vamos a empezar. Sí. Bien. Entonces, em, todo eso tiene que ver con lo que estamos analizando en este segundo libro. Es esta parte del libro de autoridad espiritual tiene que ver con el manejo como autoridad delegada. Y resulta y pasa, en días pasados hacía un análisis de mi vida y de todo el transcurso de mi vida, yo ya tengo más del 50% siendo padre, estando casado, ¿sí? Ya más del 50% de mi vida ya he estado profesional, ¿sí? Eh, y eso significa que ya, por ejemplo, momentos en el cual era mi niñez y mi juventud se ven como lejanos, ¿sí? Uh, y también significa que me ha tocado desarrollar lo que es la autoridad delegada. Cosa difícil, o sea, cosa difícil, porque ser autoridad delegada es bastante complejo si uno no sabe depender del Señor, ¿sí? Y complejísimo mucho más cuando uno ha tenido muchos modelos y moldes que han distorsionado el concepto de la autoridad delegada. Y eso sí hay por montones, ¿sí? En todos los moldes y modelos que hipotéticamente nosotros hemos tenido de autoridad delegada, ha habido, para el caso mío, no sé en el caso de ustedes, y me imagino que también es, muchos desastres y torpezas, errores a granel de todo eso, ¿sí? Empezando, pues, obviamente, yo pienso que eso es una herencia generacional de mal, una mala proyección de la autoridad delegada. No hemos sabido cómo proyectar, cómo comportarnos adecuadamente como una autoridad delegada. Y no hemos tenido un ejemplo digno del manejo de esa autoridad delegada, ¿sí? Menos en el caso mío, ¿sí? Pues uno evalúa eso porque resulta y pasa que, según lo que estamos viendo, eh, uno de los problemas es que uno cae en establecer su propia autoridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces uno empieza a hacer, a tratar de que los otros, uno insiste en que lo escuchen como si realmente estuviera, y si usted recuerda, a veces sus padres le decían, es que es como si estuviera uno hablándole a una pared, ¿se acuerda? ¿Sí? Usted no escucha, usted no oye, ¿cierto? Es que uno le dice, hace lo otro, ¿cierto? Pero eso prácticamente, esas son las cosas que nosotros hemos vivido por montones, ¿sí? Y en muchas ocasiones, aquí el caso mío lo hemos reproducido, ¿sí? Igual, ¿sí? ¿De dónde uno agarra ese tipo de expresiones, patrones y comportamientos? Pues de lo que uno vivió cuando estaba manejando viendo quizá en el famoso sometimiento de la autoridad delegada, que en muchos casos fueron mi papá, mi mamá, tíos, profesores, ¿sí? Personas que también pues ya en un medio espiritual, pastores, bueno, ¿sí? Entonces, siempre vamos a encontrar que el concepto de tener autoridad, vamos a tener personas que pueden manifestar insubordinación, ¿sí es? Y me lleva precisamente a recapacitar sobre algo que me parece fantástico y muy interesante, es el albedrío, el libre albedrío. Uy, no, es una cosa tan profunda, porque nosotros en este momento, a los ojos del Señor, tenemos un libre albedrío, ¿sí? Y estamos nosotros, el Señor está muy claro definido en los lineamientos, los principios que están en su palabra, ¿sí? Pero Él no nos va a obligar a que nosotros lo obedezcamos, ¿sí? Por eso es que uno voluntariamente tiene que ser el que diga, Señor, átalos en mi corazón, en mi metal de corazón, que mis ojos miren por tus caminos. Es algo que ya depende de mi voluntad, de mi iniciativa hacerlo como tal, ¿sí?
pero el Señor no lo va a condicionar y lo tiene que obligar y decir, no le, o sea, el Señor le pone como le puso a través de Moisés los dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge por dónde va. Si haces esto, te va bien. Si haces aquello, el pueblo de Israel, al igual que nosotros, tuvo muchas circunstancias hasta que llegó a la dominación. O sea, las 10 tribus del norte, que es Samaria, ¿sí? O Efraín, terminó siendo invadida por Siria y después por Babilonia en el 567, fue la destrucción total, ¿sí? Saquearon los tesoros. Entonces, constantemente vamos a ver en el plano de autoridad espiritual gente que tiene sed del Señor y gente que a la hora del té ahí está, ¿sí? Como ayer veíamos en el curso de liderazgo, que es una realidad y es cierto. Lina está ahí, que lo escuchó también, y me puse a hacer un ejercicio y es así. De un 100% de las personas que nosotros, digámoslo así, tenemos como base en una iglesia, en una institución, en un movimiento, en los jurásicos restaurados de los últimos días, solamente habrá entre un 10 a un 20% comprometidos. De resto, chévere, chéveroni, ¿sí? Que de pronto en un pasado nosotros pudimos de pronto precisar, pero la verdad es que cuando estábamos en los jurásicos del siglo XX, seríamos muy pocos, estábamos en la célula madre, pero teníamos un nivel de compromiso grandísimo. Sí, por eso es que se veía que había tanto movimiento, tanto poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen sed del Señor vendrán a nosotros, ¿sí? Pero lo más denigrante es uno hablar en favor de nuestra propia autoridad o tratar nosotros mismos de establecerla. ¿Sí? Yo soy el que mando, yo. Ahí eso yo he tenido muchas veces, sobre todo aquí en la casa, me ha pasado muchísimo. Entonces, orando esta mañana le decía, oh Dios mío, si yo pudiera pedirle al Señor muchas cosas, es que justo en este ambiente tan clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que no conocen del Señor van a conocer del Señor a través de nuestro testimonio, ¿sí o no? ¿Sí? Y a veces los testimonios que más esperan las personas, que son sus esposas, sus hijos, sus padres, pues son las personas que están atestiguando precisamente eso. ¿Sí? Entonces, cualquier intento por constituirse uno mismo debe ser totalmente erradicado entre nosotros. Que el Señor establezca su autoridad y nadie trate de establecer la propia de cada uno. ¿Sí? Ahora, los roles de autoridad en muchas situaciones, por ejemplo, en el hogar, están ya escritos, ¿sí? Y está dentro de la palabra del Señor, ¿sí? El punto es que nosotros no somos con la sabiduría para poder establecer y proyectar que esa autoridad viene del Señor. Y eso lo vamos a ver en el siguiente, ¿sí? Los que se rebelan no se rebelan contra uno, sino ¿contra quién? Contra el Señor, ¿sí es? ¿Pecan contra quién? Contra la autoridad del Señor, no contra la persona quien deshonra, critican y suponen no es a uno, ¿sí? O sea, el pleito no es con uno, pero uno muchas veces lo toma a carne propia, ¿sí? Ese pequeño detalle, eso que uno se deja afectar, marca una grandísima diferencia, pero enorme, monumental, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en este segundo, en este punto, que es la delegación, creo aquí, la revelación. Entonces, en este tema que vemos hoy, tiene que ver varios puntos. Primero, no escuche las palabras denigrantes. Segundo, no se defienda. Sobre Moisés, muy manso. La revelación, la única
creencias de la autoridad y esto, ningún sentimiento personal. Este es uno de los capítulos que más el Señor me ha hablado a mí. Bueno, todos. Este libro es una belleza, ¿sí? Pero este capítulo me habló muchísimo a mi condición de padre, de pastor, de líder, bueno, de lo que sea, ¿sí? Sí, entonces, vamos a ver. Obviamente, estamos con la referencia de Moisés, que está en Números 12, y habla sobre todo el concepto de Moisés, que de las personas que más situaciones de autoridad tuvo en el Antiguo Testamento, pues fue Moisés, ¿no? ¿Sí? Todos tuvieron conflictos, aciertos y desaciertos, pero Moisés fue algo muy interesante. Porque los 120 años de Moisés, básicamente los primeros años fueron de un mal concepto de autoridad, porque él fue, digamos así, el hijo adoptado del faraón, ¿sí? Y pues vivió en un concepto de autoridad completamente des, desatinado, ¿sí? Y llegó el momento donde él, conociendo que es hebreo, pues manejó situaciones donde reclamó a, a un par de hebreos o a un egipcio que estaba oprimiendo al hebreo y lo mató, ¿sí? Y quedó a la vista de muchos de los hebreos y en otra ocasión estuvo haciendo interfiriendo en una discusión y bueno, pues básicamente le sacaron los trapitos al sol, como ustedes recuerdan y han leído, y quedó el hombre como decir, oh, plop, ¿sí? Estoy descubierto y sí, ¿qué autoridad tengo? ¿Si vas a matarme? Entonces, tuvo la situación donde escapó, fue un fracaso. El Señor no podía usar así a Moisés porque realmente había mucho conflicto en ese tema de la autoridad. Nada que ver con ese Moisés en el cual terminó siendo el hombre más manso que ha habido sobre la tierra. Ahí no tenía para nada ningún tipo de mansedumbre, simplemente era tal cual como nosotros somos, ¿sí? Buscando defender la autoridad y tomando esa autoridad en nuestras manos. Y bueno, dése cuenta cómo después de un tiempo en la salsa ardiente, voy a ver por qué no se consume. ¿Por qué no se consume? Porque la autoridad de Dios es la única que no se consume, ¿sí? Y bueno, Dios la habilitó para que hiciera el ministerio con Faraón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una situación bastante interesante. Ser autoridad delegada es estar expuesto a este tipo de situaciones. Desacato, rechazo, ser ridiculizado. Bueno, aquí hay otro que ridiculizado y aquí esta es oposición. Se me olvidó aquí. ¿Alguno de ustedes ha tenido algo de esto? Ha sido desacato, no obedecer, rechazo, ridiculizado y oponerse. ¿En alguna ocasión le ha pasado eso en su vida? ¿Sí? A mí me ha pasado muchas veces. Es el pan diario de mi vida en esto, ¿sí? Y resulta y pasa que aquí eso es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Cuando Moisés estuvo en esa situación, se atemorizó y huyó, ¿sí? ¿Por qué huyó? ¿Por qué se atemorizó? Porque prácticamente se encontró con un conflicto donde él le llegaron a su ego personal y dijo, yo no tengo cómo respaldarme, o sea, yo podría sacar justificaciones de que es que resulta, usted no se dio cuenta que el egipcio estaba abusando y que antes agradezca, todos los movimientos insurgentes, ¿sí? Revolucionarios, ¿sí? Han tenido un contexto de este tipo de mal manejo o distorsión del concepto de la autoridad, ¿sí? Entonces, cuando él huye a Madián, en esos 40 años, tuvo que aprender a manejar esto, porque estos satélites que hay aquí nunca van a dejar de existir.
como los satélites que orbitan la Tierra siempre van a estar ahí presentes. Usted es una autoridad, va a tener desobediencia, rechazo, va a ser ridiculizado, ¿sí? Y va a tener oposición, ¿sí? En algún momento. Entonces, cuando el Señor, como Moisés, tuvo el contacto con la zarza ardiente, ¿sí? Esta visión le dio la constitución oficial de la autoridad de Moisés, porque dijo, ve, ¿sí? Yo soy, ¿sí? Y después tuvieron varios momentos que ya los hemos estudiado, que tienen que ver realmente con situaciones de todo esto que está aquí. Y uno de esos fue el de la pelea de los hermanos. Aquí tenemos a Miriam, ¿sí? El nombre de María es Miriam, ¿sí? Y tenemos a Aarón, Moisés es el hermano menor, ¿sí? Entonces, este es una Biblia que me encanta mucho, se llama la Biblia en acción, donde de cierta manera hacen como un cómic, ¿sí? De todo. Y me fascina, me parece muy, muy espectacular. Entonces, lo Eso lleva sí uno. parece de los últimos días, de los santos de los últimos días. Exactamente, sí, 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 sí. Entonces dice, bueno, aquí está María, después de todos estos años, Aarón y Miriam están cansados de seguir siempre las órdenes de su hermanito menor. Y sí, era el hermanito menor, porque Dios lo prefiere a él, ¿sí? Miriam, tienes razón, Miriam, es hora de que tengamos una conversación con nuestro hermanito. Enojados se dirigen a Moisés, pero esto que están aquí están justo haciendo estos satélites que giran en torno de la autoridad, desobedeciendo, rechazando, ridiculizar y oponerse. ¿Sí? Entonces, dice, mire, estamos cansados de que dirijas todo, Moisés. ¿Piensas que eres el único que puede hablar en nombre de Dios? ¿Acaso Dios no llamó a Aarón para que somos sacerdotes? Es que yo también soy profetisa. ¿Sí? O sea, mejor dicho, la familia también pesa, ¿cierto? Sí. Entonces se le metieron al rancho y dice que antes de que Moisés fuera a responder, ¿sí? Mejor dicho, el Señor ni siquiera lo dejó decir, pero es que yo soy el con el que habla. O sea, perfectamente Moisés puede haber dicho, pero es que aquí estamos ahí, bueno, usted es profetiza, usted es una profetisa, con quien se entiende, soy yo. ¿Sí? Él lo pudo haber dicho, sí, perfectamente. ¿Sí? Pero tuvo que escoger. Dice que el Señor los llamó enfrente al tabernáculo reunión, o sea, frente a la carpa. Y vea lo que pasó. Primer punto de estos, no escuche las palabras denigrantes. ¿Alguna vez le han dicho a usted esa vaina? Sí, usted no sirve para esto. Es que si usted no debería hablar así. Usted que es tan espiritual y mire, o sea, qué ejemplo nos está dando, ¿sí? O, o yo esperaría que usted fuera diferente, cosas así, ¿sí? A Aarón y María le preguntaron, ¿solo tú hablas por Dios? Tú te quedas casado con la mujer cusita, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? ¿Cómo pueden seguir en el ministerio de Dios una simiente de Sem cansada, una simiente de Can? Bueno, ahí estaba metiéndose en el rancho por un asunto familiar, ¿sí? Entonces, ¿quién es una mujer cusita? Cus es un nieto de Noé, ¿sí? Hijo de Can, ¿sí? Can fue el que en su oración recibió que iba a ser el sirviente de los otros dos hermanos, ¿sí? Y básicamente Cus, que por allá en Daniel y en Apocalipsis hablan, básicamente tiene referencia a todo lo que es la parte de Somalia, eh, de Etiopía, lo que es, ¿se acuerdan del cuerno de África? Bueno, toda esa parte es Cus, ¿sí? Ah, y que en la Biblia lo llaman los seres de piel brillante, ¿sí? Y los seres las personas de piel brillante, pues son las personas de raza negra, ¿sí? Entonces lo cuestionaron,
¿sí? Y habla precisamente que Moisés era como si no hubiese escuchado eso, ¿sí? Y viene algo muy interesante. ¿Cómo lograr nosotros no ser afectadas por las palabras de los hombres? ¿Sí? Y que no llegaran a ese punto tan tenaz. Eso lo vamos a definir en un poquitico más adelante. De todos modos, uno va a escuchar todo tipo de comentarios. Cuando a uno le constituyen autoridad, es el blanco para todo este tipo de palabras que van a denigrar, ¿sí? Entonces, no prestó atención a cómo lo he criticado y menos no se enojó con las palabras de ellos, ¿sí? Los que se molestan y anonadan por palabras calumniosas demuestran que son ineptos para ser autoridad espiritual. Increíble, ¿sí? Usted no tiene la capacidad de mantenerse en su sitio porque Dios es el que lo colocó ahí, básicamente eso va a ser una debacle, ¿sí? Es una debacle. Y haciendo referencia de las personas que en mis 30 y qué, uy, ya llevo su buen, tengo 37 años de haber recibido el Señor. Las personas que aparentemente tenían ese dominio propio fueron las personas que más influyeron sobre mí, ¿sí? Porque uno, siendo por ejemplo universitario, ¿sí? Llegar uno a someterse a una persona que está sometida al Señor, uno puede hacerle un scan y realmente dice, no, que este man básicamente, sí, o sea, no, pero es el amor de Dios, es precisamente la unción del Espíritu Santo que le está dando a uno la capacidad de ver ese manto especial. Entonces, una de las características de la autoridad delegada es que constantemente va a estar afectado por un bombardeo de palabras denigrantes delante de la presencia del Señor y en la cara y también a mis espaldas, ¿sí? Cuando ellos llegaron a expresar eso, créame que no fue la primera vez, ya habían estado mucho tiempo dándole vueltas al asunto. Mucho tiempo. Ya le habían dado algo que se llama murmuración, ¿sí? Y vuelven y le dan y vuelven y le dan y vuelven, hasta que ya tomaron la decisión de ir a hablar con el hermanito. ¿Mm? Otro punto, no se defienda. O lo que llama la vindicación. Cuando hablan en el deporte, han sido reivindicados, el campeón volvió a tener el título. Bueno, ¿sí? Esa reivindicación debe venir prácticamente de Dios y no de los hombres, ¿sí? Así como veíamos que hay ineptitud si uno trata de molestarse y defenderse, básicamente el que Dios lo respalde a uno y lo vindique, ¿sí? El que lo defiende depende es de el Señor y no del hombre, ¿sí? Y si uno trata de justificarse, defenderse, básicamente no conoce al que lo puso como tal, ¿sí? Entonces sucede que hay una situación de que la autoridad que Dios le da a uno y la defensa propia son netamente incompatibles. O sea, no tiene que ver. Se analiza y calibra a una persona que tiene autoridad delegada, no puede ver básicamente esa situación. Si usted ve que es una persona que constantemente está autojustificando, defendiéndose, básicamente ahí hay algo que no está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted ataca y critica, como fue el caso de Aarón y María, sucede que empieza usted a defenderse y esa otra persona se convierte en su juez, ¿sí? La reivindicación viene completamente de el Señor, ¿sí? Cuando usted se justifica, ella se convierte en su juez. ¿Por qué? Porque usted trata de estar dando explicaciones y Dios no le llamó a dar explicaciones de su autoridad, ¿sí? Para nada. Y cae uno en él. Cae uno ante él.
Uno pierde autoridad inmediatamente cuando uno está dando justificación. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Vean lo que dice, el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde o manso, básicamente, más que cualquier otro hombre. Aquí en la Reina Valera habla que era muy manso, ¿sí? Y en la traducción también hablan de que es muy humilde, ¿sí? Más que cualquier persona en la tierra. Dice que el Señor de repente, aquí habla un verbo que se llama repente, y también dice luego, o sea, inmediatamente, prácticamente al momento, ¿sí? Cuando dice aquí que llamó, a que es inmediato, ¿sí? O sea, eso fue tan pronto pasó esto que está aquí, mírenlo, acá, ¿sí? Que es lo que estamos nosotros en este versículo. El Señor los llamó al orden, ¿sí? Dese cuenta que María se las daba de profetiza, pero Moisés sí había tenido encuentros cara a cara con el Señor, ¿sí? Y este momento, donde dijo a Moisés, a Aarón y a María, a los tres. De estos tres, el único que había podido tener esa experiencia de escuchar cara a cara, así como lo era Moisés. Solo él, ¿sí? Solo él. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos hablando que Moisés no disputó, ¿sí? No disputó para nada y dejó que precisamente que el Señor actuara, ¿sí? Entonces, salid vosotros tres a las tiendas de reunión, y salieron los tres, y dice la palabra del Señor que hubo una nube que bajó y él los llamó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muy manso, ¿sí? Significa eso, que no disputó. Dios no puede constituir una autoridad a una persona que es testaruda. Y menos lo va a hacer una persona que es arrogante. ¿Sí? De esos que dicen, yo no necesito a nadie, baja cosas, menos mal que no, nada. No es de los violentos, no es de los fuertes, no es de los que tengan una presencia. Por dicho, los que suponen autoridad son los que él pone autoridad son los mansos y tiernos. Es una de las características de la autoridad que Dios delega. Y esta no es una mansedumbre ordinaria, es la mansedumbre de Dios. Entonces, muchas veces uno no entiende a veces o le queda muy pequeño porque eso es algo que es revelacional. Manso de Dios es muy diferente de ser el menso, ¿sí? Que a veces uno, como que dice, este es como medio atalimado y toda cosa. Cuando usted hace eso, prácticamente está criticando a la autoridad delegada, ¿sí? Y el Señor está escuchando, ¿sí? Generalmente se da por sentado que cosas tales como las que se enumeran a continuación son los requisitos necesarios que debe reunir una autoridad. ¿Cuál es el concepto de la autoridad que de pronto usted admira y que el mundo está acostumbrado a admirar? ¿Sí? Personas con esplendor, magnificencia, personalidad, presencia, apariencia fuerte, ¿sí? Que se le vea el poder. ¿Sí? Esas son las que dice, uy, no, este man sí se nota que se le nota la autoridad, ¿sí? El poder, ¿no? Resulta que es diametralmente lo opuesto de lo que el Señor dispone de sus siervos, ¿sí? Como es el caso de Moisés, con un entrenamiento de cuando entró ya tenía 40 años y desarrolló básicamente otros 40 años, mejor dicho, eso fue 80 años desarrollando la autoridad, ministrando la autoridad. Increíble, ¿sí? Es frecuente
que la persona que tiene menos probabilidades de que le den autoridad sea la misma que sea considerada autoridad. Aparentemente, uno, y eso sí me ha pasado en las cosas del Señor, ¿sí? Eh, porque es muy diferente cuando, digámoslo así, le dan la oportunidad de escalar o tener un ministerio, porque como esto, el tema es el servicio, ¿sí? No los méritos. Increíble, ¿ah? ¿Sí? No es qué tanto yo merezca ser el líder, porque es que de pronto, eh, o el pastor, o el presbítero, o lo que sea, yo ya llevo años aquí, ¿sí? O ya me sé todos los versículos, o ya he hecho todos los cursos, o dicho, ya tengo todos los requisitos que aparentemente deberían ya cumplirse para que ya pueda tener. No, no. Dice el Señor que la boca de los niños y los que maman, ¿sí? ¿Y quiénes son ellos? Personas que no han tenido absolutamente ningún tipo de preparación. Es la voluntad del Señor. Los que son mansos y tiernos son los que, menospreciados, van a tener las mejores condiciones para ser autoridad. Recuerde lo que hablábamos en la clase anterior de lo de David, ¿sí? Que aparentemente para Samuel todos los hermanos, los hijos de Isaí, empezando por el mayor, ya daba por hecho que iba a tener las condiciones para ser el rey. Y todos fueron desfilando hasta que tuvo que preguntarle, ¿estos son todos sus hijos? ¿No tiene ningún otro? Ahí estaba David, pero era para allá, no pensé otra cosa. El hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuanto más autoridad cree tener uno, menos tiene realmente delante de los ojos. Increíble. ¿Ah? Entonces, estábamos en que el Señor los llamó. ¿Mm? Increíble. Este pasaje. Entonces descendió una nube, ¿sí? Y se puso a la puerta de la tienda, o sea, en el tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y cuando los dos se adelantaron, él les dijo, oíd mis palabras, si entre vosotros hay profetas, yo el Señor me manifestaré en visión. Vea lo que dice aquí, oíd mis palabras. ¿Sí es? En toda esto, en la historia de estos dos personajes, ¿sí? Era la primera experiencia que tenían ellos de oír directamente las palabras del Señor. ¿Ah? Pero estas eran palabras que en este momento no eran unas palabras como las que Moisés está acostumbrado a escuchar. Y ahí quiero hacer muy enfático la diferencia. ¿Cuáles serían las palabras que Moisés, entre comillas, está acostumbrado a escuchar? Pues todo lo que son palabras que tienen que ver con la voluntad del Señor. Haz esto, ve, preséntate a Faraón, tal. Moisés está constantemente y también al estar en contacto con el Señor cara a cara, pues eso había una experiencia maravillosa, ¿sí? Entonces, en este momento, este par que está aquí, ¿sí? Fueron llamados no para revelarles la voluntad del Señor como usualmente lo hacía Moisés, sino para hacer un reproche por el proceder. No era la manifestación de Dios ante Moisés, como por ejemplo esos momentos tan espectacular en el cual Moisés le dice, Señor, déjame ver tu rostro, y el Señor de lo para, le dice, no, pues nadie le puede ver mi rostro porque el que me vea muere, ¿sí es? Pero dice que el Señor le puso la mano, ¿sí? Y dice, no voy a voltear y me vas a ver las espaldas. O sea, imagínense, al menos hubo un terrenal como nosotros, un terrenal así como usted y yo, que tuvo el privilegio de ver las espaldas del Señor. ¡Uf! No cualquiera, nadie. Bueno, el Señor Jesús de pronto sí. Obviamente sí, Él lo hace, ¿sí? Pero ningún ser sobre el planeta tiene eso, que ha tenido esa experiencia, ¿sí? Eso denota mucha intimidad, denota precisamente que uno va cara a cara a esa deleitarse, a si sale de ese tabernáculo, que estas son las cortinas donde uno entra, ¿qué hay aquí? Aquí lo que hay es, va a entrar, uy, esta fecha me quedó como grave, ¿sí? Lo que va a estar es el lugar
santos. Miren las cortinas que hay aquí, que rodeaban el tabernáculo, y estas son los velos o las cortinas del tabernáculo. Aquí está el tabernáculo exterior, que tenía varias capas, y básicamente aquí era donde el Señor los puso a definir el chico, ¿sí? Y en lo de Coré también fue aquí donde el Señor definió. Entonces, si entre vosotros hay profetas, ¿quién está hablando aquí? Precisamente de la que se denominaba profeta, ¿sí? Es Miriam o María, ¿sí? Yo, el Señor, me manifestaré en él en visión, hablaré con él en sueños, ¿sí? No así como mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel, ¿sí? Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos, ¿verdad? Mire lo que dicen, comparado con esto, ¿verdad? Mírenlo. Estamos cansados de ir a todos. ¿Piensas que eres el único que puede hablar en nombre de Dios? ¿Acaso Dios no llamó a Aarón para que sea su... Y no olvides que también soy profetisa? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, vean que no ha hablado también mediante nosotros. ¿Mm? Increíble. Entonces aquí dice, dice, cara a cara hablo con él y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Esta connotación aquí de mi siervo denota que él es incondicional conmigo, ¿sí? Él es el que depende completamente de él. Él hubiera hablado directamente contra Moisés, pero habló de mi siervo, ¿sí? Del que él puso, de que él constituyó, ¿sí? Sobre todos. Dice que se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Dice que la nube se fue. Y ahí se dieron cuenta que ya se había ido. Entonces, la única credencial de la autoridad es justamente eso, la revelación, ¿sí? Y es la vindicación de Dios, que la revelación se la dio a Moisés y no se la dio a Aarón ni a María. ¿Por qué? Porque la revelación viene de los que están cara a cara con Dios, los que Él constituye autoridad. Luego, el ministerio más importante que todos nosotros, la delegada, tenemos que mantener vigente, activo, es el cara a cara con el Señor. Revélame, revela, porque si no, la loca, el ego, el logos, empieza a fabricar revelación que no viene de Dios. Eso fue lo que le pasó a María y a Aarón, ¿sí? Se justificaron con base a su presunción de que de pronto sí, el Señor muy seguramente en un pasado les dio visiones y sueños, pero es muy diferente lo que estas personas están viviendo con respecto a lo que el Señor realmente vindica a su siervo, que es la comunión de intimidad con cara a cara de su siervo. ¿Mm? Entonces, definitivamente la autoridad se fundamenta en la revelación de Dios. La opinión que él tenga de una persona depende de esa revelación. Si el Señor da la revelación, establece la autoridad. Pero cuando él la retira, básicamente rechaza el hombre. Observemos lo que pasó con Saúl, ¿sí? Que dice que cuando él fue confrontado por Samuel, dice que el espíritu ya no estaba con él. Increíble, ¿no? ¿Sí? Los cánticos que generaron o incrementaron el odio de Saúl contra David, porque Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000, ¿sí? La autoridad del Señor estaba siendo reflejada, la gracia, el respaldo de David, que tenía el Espíritu de Dios sobre él, sobre su vida, y en otro lado el que había perdido, el que estaba cerrado,
David tenía constantemente la revelación del Señor. Me fascina, me encanta cuando está uno revisando la palabra y David le consulta infinidad de detalles. Señor, entregarás en mis manos. ¿Qué hacemos? ¿Voy o no voy? ¿O sí? Tal. Yo he tenido un vivo deseo. Yo viviendo en un palacio y el Señor en medio de... Haz lo que tu corazón quiere. Eso me parece grandioso, espectacular. ¿Mm? Entonces, si queremos aprender a ser autoridades, indiscutiblemente debemos prestar atención, ¿verdad?, a nuestro estado delante de Dios. ¿Mm? ¿Usted piensa que Dios no quiere darle revelación? Sí, claro que sí. ¿Mm? Él desea darnos esa revelación y hablar claramente. Si nosotros logramos ese cara a cara, nadie, absolutamente nadie nos puede descubrir. Si se corta esa comunicación, usted puede ser lo que tristemente está ocurriendo en muchas iglesias: ser una autoridad en la carne. Una autoridad en la carne. En el curso que estamos haciendo con Lina, el material, llegó un momento en el cual habían 2 diapositivas de personas que han manejado conceptos de liderazgo y todo eso. Y la frase que dijo uno de ellos estaba muy bien dicha, ¿sí? Hablaban de las visiones y metas y todas esas cosas. Pero el pastor que estaba hablando dijo, este señor, sí, esto, ahí ahorita tiene una situación. Entonces yo dije, ¿cuál será? Entonces cuando vi que estaba el otro, excluyó al otro. Entonces, pues, obviamente la malicia indígena se me dio por mirar por internet y descubrí, pues, prácticamente que ahorita uno de esos que hizo esa frase que está incluida en materiales de liderazgo y que de cierta manera puede tener en ese entonces, hace 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Pues, Falta echar la cocoa, porque no estaba caliente el agua todavía. sí, sí, él eche la agüita. Porque... Perdón. Chetes, tú me vas a hacer café a propósito, que ahí están hablando de agua caliente. Ya apaga el micrófono. Yo pensé que estaba respondiéndole que le están echando agua caliente al líder. A ver, por el interno le dije a Lina, ahí encontré el detalle porque este man se abstuvo de hablar. Entonces, estuvo en una situación de pecado. Lo confrontaron en la iglesia en la cual él fue el fundador y el hombre no quiso asumir su pecado y básicamente hicieron lo que dice la Biblia. ¿Sí? Lo apartaron. O sea, fue retirado de la congregación. ¿Sí? Entonces, usted puede ser súper prosperado, pero en cierta manera la autoridad va a ser un fracaso. Por tanto, la revelación es la evidencia de la autoridad. Ningún sentimiento personal. ¡Ja! Cuando el Señor no tiene nada que perder, no tiene nadie que tener. Pero sí les notó y les dijo, ¿cómo no tuvieron temor? Dice que él después se fue y de esa manera fue como Dios mantuvo la autoridad. ¿De quién? Del Señor, no la de Moisés. ¿Qué pasó después? Ahí quedaron los 3, ¿cierto? Quedaron, digamos así, los 2 que fueron llamados en su atención y Moisés que quedó callado. ¿Sí? Callado, yo creo. Imagínese usted qué pasaría por la mente de Moisés. ¿O qué puede pasar por nuestra mente de pronto si trasladáramos ese momento a este momento en pleno siglo XXI, tercer milenio, 8 de agosto de 2020, 7:24? Imagínense cómo hubiese tenido
sus propias conclusiones. Yo hubiese podido llegar y decir, supe, ahí tenían, ahí es donde yo quería verlos. Si ve, aquí yo soy el pasto, yo soy el verdad, con el Señor ahí yo soy el duro. ¿Sí? Pero no, ese se quedó. Dice que el Señor se fue. Oh, tenemos aquí. Ah, se fue. Pica, mire. Está que ingresa el. Eso. ¿Tiene visita? Sí, es que ya está, ya eso le empieza como a merodear ahí, ya está que bien. Bueno, entonces observe que el Señor se fue, mantuvo su autoridad, quedaron los tres, y María, al observar, dice que quedó con una situación de lepra, ¿sí? Automáticamente los dos aterrizaron en su condición, ¿sí? Aarón, sobre todo, ¿por qué? Por la incidencia de lo que pasó, el Señor escuchó y la que inició todo el asunto, el rollo, en sí fue María. La que más tuvo su situación de consecuencias de su murmuración fue María, porque quedó con una situación de lepra. Eso debe haber sido bastante impresionante, ¿sí? Bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Llegó un momento en el cual él pudo haber justificado su autoridad, pero había conocido la gracia del Señor, ¿sí? Y al ver, por ejemplo, la situación de María, dijo, a ver, ustedes son culpables, pues bueno. Aarón le suplicó, le dijo, por favor, clame al Señor para que haya, que Dios la sane, ¿sí? Y el mismo Moisés puede haber dicho, bueno, no es que es un berraco y que Dios lo escucha y Dios lo clama y y usted es el que habla también, pues bueno, hable, pídale al Señor. No, dice que él humildemente fue y le clamó y le suplicó al Señor. No dejó que se le subiera el ego, ¿cierto? ¿Sí? Tampoco él llegó y dijo, bueno, Señor, aquí, yo necesito que me respalde aquí, o necesito. Y tampoco llegó, bueno, gracias, Señor. Ay, sí quedó María, hemos dicho que ahí quedó por lenguisuelta, por murmurar, porque hablaba aquí con este pechito que yo soy consentido del Señor. ¿Mm? Él no dijo, respaldemos si no renuncio a mi cargo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado? Mire, ser una persona delegada, que usted ha tenido esa responsabilidad, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido ese ministerio de un discípulo, dos discípulos, tres discípulos, que ministerio. Y es una realidad lo que le mostré atrás. Usted está sujeto a que le denigren, se le opongan, le desobedezcan, lo rechacen. Bueno, todo eso. ¿Sí? Si usted perfectamente puede llegar y decirle, ya me cansé, me agoté, ya no doy más con esto me tiene estresado, me tiene, bueno, ¿sí? Hay casos de líderes, pastores, que andan con una depresión terrible, con situaciones de conflicto bastante tenaces, ¿sí? Y uno dice, ay, es que no han aprendido a descansar en la presencia del Señor. Pues, prácticamente ese es el balance, ¿sí? ¿Por qué? Porque el misterio está en qué tanto usted está delante de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, si usted está en el cara a cara del Señor, es su responsabilidad número uno estar delante de la presencia del Señor, la responsabilidad número uno. Y solo depende. Para aguantar 80 años con un pueblo que literalmente justo ese aspecto fue lo que le costó que Moisés no pudiese entrar a la tierra prometida, sino solamente visualizarla, ¿sí? Visualizarla, ¿sí?
que es donde está lo del asunto de las aguas, que Dios le pidió que hablara y él terminó golpeando, ¿sí? Entonces, fue una de los 80 años que tuvo él ministrando, que él ministró muchísima gente, hasta Jetro. Y le digo, hermano, pues usted se la pasa todo el día desarrollando. Ya después de todos estos incidentes, de lo que pasó con Aarón y María, y después con la rebelión de Coresh, Tatán y Abirán, ya llegó otros momentos, como fue el caso de los 2 espías, de los que vinieron, hemos dicho, ahí el Señor refinó, hasta tal punto que dijo, solo entrarán los que me conocieron aquí en el desierto. Y solo pasarán Josué, Caleb, y el candidato que estaba para eso era Moisés, pero Moisés fue desaprobado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminó tomó en sus propios modos, en su carne, algo que el Señor no le dio la instrucción. Le dio la instrucción, pero la distorsionó. ¿Okay? Entonces, Moisés mismo demostró que era autoridad delegada de Dios, pues era uno que sí realmente puede representar a Dios. No le afectó la vida natural, ni se protegía procurando defenderse o vengarse. Para nada. Voy a dar una mesticita de eso. Gracias. Aquí mi hija me ha dado la posibilidad. Un café que está humeando. Lo ven. Sale humo. Gracias, Señor. Bien. Concluimos este punto. Ay, no, mire, no, esto es lo más maravilloso. ¿Sabe qué es esto? Mestiza chicharrona, vean. Y viene con uvas pasas. Es una delicia. Pero son estrillos. ¿De trillos o de maná? Eran estilo, no, son de una que era una que se llamaba la europea, que es enfrente alguien me está escribiendo en el chat. Malo, Sí, dice. Lina, que no sea malo. ¡Oh, Diana Sí. Martina, estás por aquí! ¡Me alegra verte! Hace rato. ¿Hace Hace rato? rato estoy acá fascinada con el tema Es el espíritu. del Espíritu Santo. Me alegra. He estado muy ocupada con la tesis, pero esto que hoy me levanté muy animada pues a escucharlo, a escuchar el estudio. Isabela está hoy de cumple, está cumpliendo Isabela, 11 ¿ya añitos. está levantada? Sí, ahorita está, no se ha levantado, ahorita estaba recibiendo el desayuno sorpresa de ella que se lo mandó la tía. Oh, tan lindo. Y eso, sí, pero sí, un regalo. Lo único es que no va a estar el papá con ella hoy porque está todavía por allá. ¿Cuándo regresa? ¿Todavía? Uy. No, líder, yo creo que después de ¿A qué horas septiembre empiezas? estamos de buenas. Sí, ¿Quieres que vaya? sí, estamos. Tiempo, wow. Sí, bastante. Y pero él está, a veces me pongo a analizar y está más seguro allá porque son municipios con muy poquitos casos. Entonces, y él está más que todo en veredas, entonces está un poquito más resguardado. La situación aquí en Piedecuesta está también muy difícil. Entonces, pues por ahora, ay, tan lindo Pikachu. ¿Es verdad que cerraron la plaza de mercado de Piedecuesta, Janita? Sí, por 15 días la cierran porque era un foco de infección y ya habían 2 muertos de ahí de la plaza. Entonces decidieron cerrar también la parte céntrica donde hay cajeros y eso nos toca todo como ir hasta el centro comercial o todo todo en internet. ¿Sí? Oh, no. Pero sí, aquí nos toca encerraditas porque de verdad ya está bastante difícil la situación. Fabio, hasta que no, o sea, él ya creo que va a irse derecho hasta que termine el proyecto. Sí, él puede de pronto, él decía que de pronto venía el próximo puente, pero
pero la situación cada vez está más difícil y no estoy orándole al Señor porque no sabemos qué tan sabio sea ¿Pero Él. la gasolina? María, sí, porque la gasolina que no nos dé... Qué bueno, bueno, pues hay que estar muy, muy pendiente de todo eso. En estos días es de más cuidado, de más lavarse las manos, de más de ¿Y por qué? evitar ese tipo de aglomeraciones. Mucho cuidado, ¿sí? Por eso es que Sí. solo viene de 5 años. ¿Sí? Bien, vamos a interactuar con base a la clase de hoy. Opiniones, comentarios al respecto. ¿Qué quieren decir? Hoy no estuvo Mao, ¿será que está soñando? Digo que Se excusó por el No, que tiene una reunión a las tenía 7. una cita a las 7 de la mañana, escribió en el WhatsApp. ¿Verdad? Yo me desconecto de todo. Sabe todo cómo está aquí. Pues que me llamó a mí la atención de que en esa Que parte, Moisés pues... era un superhéroe. ay, sí. No, es lo de la parte donde explica aquí aquí en el quinto punto, donde habla de que pues él no se defiende de nada, sino que Dios se encarga de restablecer su autoridad, no la autoridad de Moisés, es su propia autoridad, pues que sea en ese momento a través de Moisés, pero él restablece su autoridad como tal, como Señor y como Dios, ¿no? Entonces pero ver cuántos nosotros podemos refrenar, como dicen, refrenar nuestro corazón o nuestra lengua y no, ¿verdad?, generar actitudes de revanchismo, ¿cierto que sí? Cuando Dios respalda, cuando Dios verdaderamente se manifiesta y respalda esa autoridad que ha sido delegada. Sí. Es tenaz. Y lo otro es que de la única forma que se puede desarrollar el ministerio es simplemente pues dejando nuestros egos y dejando pues nuestro ser ya delante de Dios, porque pues es la única forma que verdaderamente se puede realizar o podemos desarrollar esa autoridad delegada, es así, no permitiendo que nuestro ego sea el que se manifieste, no, sino simplemente pues Dios es el que haga a través de uno. Uno si le permite un campito al ego, se lo lleva por delante. Dese cuenta, Juancho, sí, está perfecto. Ahí el Señor dice que Él es mi siervo fiel, ¿no? Entonces, el ejemplo top de autoridad, pues en cierta manera lo tiene Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía toda la autoridad, ¿sí? Y Él podía prácticamente, por ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, cuando Pedro mocha la oreja De Malco. no crees, no, sí, Marco, exacto, no crees que yo puedo llegar y llamar una legión de ángeles y que me protejan. Sí, perfectamente. Llegaron ahí Judas con su comitiva y tanto será que cuando Jesús se les paró y le dijo, ¿a quién buscáis? Dice que todos se cayeron, ¿sí? Ah, Jesús de Nazaret, yo soy, y otra vez, porque, ¿sí? Increíble. ¿Sí? Y cuando estaba ya en el momento de la crucifixión, mucha gente decía, ay, ¿por qué no se baja? Y que no sé qué, usted que es el Mesías, usted que está cosa. Él perfectamente lo pudo haber hecho, ¿sí? Pero no lo hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que indica es el Señor. Y eso es algo que, en cierta manera, es el fundamento de la eternidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que toda rodilla se doblará. Toda rodilla, o sea, todos, la humanidad, se va a arrodillar delante del Señor. Los que le reconocen o los que lo han menospreciado. ¿Mm? Un momento llegará en el cual yo espero que mi vida y todos los que estamos aquí hayamos conocido a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador, porque llegará un momento en el cual la humanidad vaya a ver a Jesús como un juez justo. ¿Sí? Y eso es un aspecto que casualmente en estos días he estado hablando con mi hermano. ¿Sí? Porque
pues está en ese tema de justificarse y que mire, que es que yo soy bueno y que prácticamente yo no le hago mal a nadie y que yo sé que me va a ir bien porque yo no le hago mal a nadie. No, 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 salga de ese concepto, chúfese con la eternidad, ¿sí? Y solo hay un camino, o sea, tratando de evangelizar. ¿Cuántas personas de los que en un futuro van a ser el momento del juicio del gran trono, que dice que hay 2 libros que se van a abrir, ¿sí? Y un libro es el que contiene todo, o sea, estaremos en la eternidad, no sé cuántos miles de millones de personas van a tener ese momento. No habrá problema, no hay prisa, ¿sí? Todos vamos a tener, uy, no, y este man, uy, no, uy, todos vamos a asistir a ese juicio. Y llegará un momento en el cual está en el libro de la vida, el Señor, su nombre no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque no aceptaron al único camino, la única verdad, la única vida. ¿Sí? Es una certeza que nosotros debemos tener siempre, ¿sí? Y estar en un crecimiento, en un proceso de santificación. Entonces, Moisés, sí, es un superhero, eso es un héroe, eso es más el Señor Jesús. ¿Sí? Porque estando en la muerte de cruz, allá, uno de los ladrones le dijo, oye, pero es que usted que es el duro, ¿por qué no se saca? Y el otro dijo, pero mira lo que hizo él, Señor, ten misericordia de mí, si es posible, haz que yo esté. Por eso te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa muy, muy tenaz. ¿Sí? Las 2 versiones. ¿Sí? Uno le decía a Jesús, usted debería estar reivindicándose, ¿qué hace usted ahí clavado? ¿Mm? Y el otro lo reconoció. ¿Ves? Entonces, interesante. ¿Más comentarios? Ya uno. Definitivamente, este tema de autoridad que es un tema, pues no he visto yo, estaba mirando y he mirado varias ocasiones algunos currículos de estudio de teología y no he visto un tema en particular sobre, o una materia en particular sobre esto y me doy cuenta que es algo que definitivamente debería, todos los que estudian teología deberían, y se preparan para pastorados deberían estudiar, porque es un tema que es muy delicado, o sea, lo que hemos dicho todo el tiempo, la línea, ¿no? Entre el allá y el acá. Y muchas veces tanto conocimiento de estudio mental hace que el ego se crezca más y entonces se pierde esa visión. Definitivamente el que aspira a pastorado lo que aspira es a ser siervo. Sí. No aspira a ser allá arriba, aspiras a ser siervo. Y ese es pienso yo que es el primero que debemos entender, definitivamente debemos entender eso, para no ser, como dice la palabra, y vuelvo y lo digo otra vez, ciegos, guías de ciegos, porque Sí, sí. el corazón enseguecido, el entendimiento enseguecido para tratar de guiar personas, pues eso es lo que vamos a cultivar de otra manera, con la palabra, cultivándolo de otra manera, ese ego y ese orgullo. Definitivamente sí, el que aspira a pastoral o que aspira a ser siervo, tenemos que tenerlo muy claro. Que eso fue lo que hizo Moisés, eso es lo que nos muestra ahí, siervo todo el tiempo. Tanto que hacía el pueblo lo rechazara, él se ponía delante del Señor y por el pueblo. Y haga conmigo lo que quiera, pero el pueblo déjelo. Exactamente. Es un concepto muy... El pasado revisaba precisamente eso cuando Moisés estaba en el monte, ya recibió las tablas y el mismo Señor le dijo, bueno, aquí abajo está su mismo hermano, tiene ahí montado un carnaval. Eso era, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y recuerde que eso es un estudio muy bonito porque él estaba en el tope del monte Horeb o Sinaí y él empezó a bajar y se topó ni más ni menos con Josué, que Josué no estaba dentro del combo de allá del desierto. Y Josué dijo, escucho como gritos de guerra. O sea, observe la dimensión de
Moisés en el tope, el cara a cara con el Señor, ¿sí? Josué esperando la autoridad delegada que bajó al nivel de él, ¿sí? Josué tuvo el privilegio de ver al Señor, a Moisés. No me imagino cuál sería la visión que tuvo Josué al ver a Moisés bajar con sus tablas que en ese resplandor 40 días, 40 noches. Eso debe haber sido indescriptible, completamente indescriptible, ¿sí? Y Moisés pensando, pues aquí abajo va a haber algo, ¿sí? Dice, dice que Aarón, ahí sí eso fue pero tenaz. Quítese los zarcillos, toda cosa, y yo, pum, mandó a hacer así, bueno, el becerro, este es el que nos sacó. Y dice que... Esos becerros, Dios mío. Pero eran muy buenos orfebres. Sí, sí, no, pero En un santiamén hacer eso. Sí, pero también dice algo muy interesante, que Aarón tenía el becerro, que ya estaba, que eso ya le estaba, inclusive habla que en esos comentarios que yo les mostré ahorita, hablan que ese era un animal. Hacer ídolos de un becerro significaba el concepto de prosperidad, ¿sí? Porque lo asimilaban al concepto de dar la semilla, o sea, como la parte en ese entonces había el concepto de la diosa y el dios, o sea, como si fuese la parte más que todo de una cuestión antropológica en el aspecto sexual, el que da la semilla y la que recibe y germina, ¿sí? O sea, es algo así como eso. Entonces, pero Aarón, de todos modos, ya al día siguiente dice que levantó un altar, ¿sí? O sea, que dijo que iba a hacer un altar para de todos modos, como decir, pues no dejo de ser espiritual porque de todos modos el Señor, pero aquí está el becerro y en este lado el becerro y en este lado el altar, ¿sí? Eso es algo que se llama sincretismo. ¿Se ha escuchado esa palabra? ¿Sí? O sea, ¿ha escuchado, por ejemplo, uno de los dichos que dicen, por ejemplo, con Dios y la Virgen? Eso es sincretismo. O sea, sí, claro, el Señor todo, pero de todos modos tengo aquí a la Virgen. ¿Sí? O sea, la gente habla ahí. Ahora se llama ecumenismo. Exactamente. Muy bien dicho. Eso es. Y es el disfraz, eso es todo, es bastante, hay una plataforma bastante sutil de engaño para eso. ¿Sí? Entonces, las cosas de Dios mezcladas con los ídolos, ¿sí? Y todo parece que eso en muchas cosas viene lo que es la distorsión de la autoridad del Señor, de la vindicación, del respaldo, del cara a cara. Moisés venía del cara a cara con el Señor, ¿sí? Y estaba el fracaso de la autoridad delegada que se había desconectado de la presencia del Señor completamente. Fue el choque. Y eso fue cuando el Señor dijo, ya estoy cansado, pongámoslo a los santanderianos, mamado esto, lo voy a aniquilar. Y fue donde Moisés dijo, Señor, Señor, te suplico, ¿cómo han de decir que sacaste a esta nación de Egipto con brazo fuerte y con todo el testimonio y los fuiste a destruir en el desierto? Todos dirán eso. ¿Ah? ¿Sí? O sea, eso me parece que realmente era una persona que estaba muy conectada con eso, obviamente, ese contacto de monte. Por eso es que me gustaba mucho mandarlos y llevarlos, y que me acompañaran a vivir la experiencia de monte, porque le permite a uno como hacer un unplugged, o sea, desconectarse de muchas cosas. Y sí, uno al principio dice, uy, esto aquí, ¿qué le toca a uno? Pues buscar la presencia del Señor en este plan. Bien, vamos a finalizar la clase de hoy. Si hay algún otro comentario, pues... Lina no habló, Lina no habló. ¿Ah? ¿Cómo? Mándale el pelo a Lina que no habló, hoy sí no habló. Lina dijo que no iba a hablar porque está dispuesta. Les recuerdo que esta noche ya hice pues una cosita ahí muy simple, pero bueno, para que lo compartan con
con las personas que de pronto crean. Hoy voy a enviarlo ahorita, tan pronto terminemos, lo voy a enviar a donde mi cuñada y a mi hermano. Ya lo coloqué en el Facebook de Mayo Jurásico. Quería en estos minutos también preguntarles algo muy especial. Nosotros nos vamos a seguir llamando entre nosotros Jurásicos, ¿sí? Pero Le va a cambiar de nombre. pero es que llegó el momento, sí. Vamos a tener que proyectarnos, ¿sí? Entonces, sí, no podemos llegar, y si por ejemplo, haga de cuenta Patricia, mi cuñada, le envía el link a otro conocido y lo vemos esta noche y le digo, ay no. En el Parque Jurásico. Bienvenido al Parque Jurásico. Eso lo entendemos de nosotros. Sí, exacto. Sí, entonces, pues ya para meterle la historia, es que resulta que después del Cantábrico y antes de la Edad de Piedra, pues sí, eso se puede. Pero entonces, yo quiero que consideren opciones, ¿sí? En sí lo que me gustaría motivarles para que nos metamos es en un ministerio espiritual, ¿ok? Ministerio espiritual no denominacional, no es una iglesia que va a quitar miembros a otra iglesia, no. ¿Sí? El objetivo no es raptar, no. O sea, cada uno tiene, es más, lo que aspiro es que nosotros seamos apoyo interinstitucional para varios movimientos iglesias en el futuro, ¿sí? Pero de una manera u otra tenemos que ponerle un nombre, así que quiero pedirle que busque al Señor y busquemos un nombre que lo vayamos a ir discutiendo en espacios como estos o después de ya concluir el Parque Jurásico, que a veces pues Lina se queda con varios de nosotros hasta las 11:30, 12, y dejan hablar a Fernanda. No, la vez pasada volvió entre la media hora el líder y yo. Sí, y ahí estaban echando todavía lengua. Entonces, sí me gustaría que en esos momentos pudieran ir desarrollando opciones, ¿no? Sí. O sea, por eso le digo, o sea, hay que, ahora miren, aquí por el momento estamos empezando en la web de Mayo Jurásico, por ejemplo, tenemos una cantidad de personas que están solicitando unirse. Ahí podemos mirar a ver, porque yo puse unas preguntas especiales que solo los jurásicos las conocen, las respuestas, sí, pero pues muchos de ellos no saben. Entonces, pero sí hay que abrir la puerta a ese tipo de personas que de pronto quieran estar, sí. También hay que tener un correo electrónico solo de esto, y también quiero que tengamos nuestro propio canal de YouTube, sí, y que tengamos nuestra página de internet. Para eso voy a compartirles la pantalla y quiero que miren algo que me llama la atención. Por ejemplo, aquí, a ver. Miren. Ok, observen esto. Vamos a retirar esto. Bien, aquí busquen, por ejemplo, en Derek Prince. Este es un concepto, no quiere decir que seamos como él, pero es un concepto que me gustaría que lo analizáramos. Ok, maestra, a ver. Aquí poseemos problemas o algo así. No se ve que está. Ay, señor. Bueno, ahí hay un ministerio. A ver, tengo las pestañas que estuve. Mire, ya llegó. Ok. Miremos. Ministerio Derek Prince. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está en estos momentos. Hoy he tenido dificultades en la conexión de internet. Siempre ha estado un poquitico. Usualmente no tengo ese problema, sí, pero
hoy sí he notado un poquitico de dificultades. Está lentísimo aquí, ya debería haber aparecido. ¿Sí? Entonces se llama así, la página se llama ministeriodereprints.org. Entonces, ¿qué tiene de especial este señor? Bueno, es un señor que tuvo un ministerio de 70 años y llegó en el libro, en uno de los libros que leí, que se llama De la maldición a la bendición, dice que es mi deseo, es mi deseo que haya esto, que se continúe el legado. Bueno, desafortunadamente no, algo pasó aquí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces esto está aquí demasiado lento y bueno. Los que operan es muy bueno. Sí, sí, no, es una super página. Bueno, ¿qué tiene él? Tiene algo que yo ya hablé con Fernando Fabio, ¿sí? Y es montar una emisora. Eso se puede hacer, ¿sí? No necesita uno tener un computador conectado a internet 24 horas, sino paga un hosting, ¿sí? Él tiene su emisora. Si de pronto, por ejemplo, en el caso de Guillermo y Ángela, ellos quieren que nosotros le hagamos la ruta a todo su contenido que tiene multimedia, sea en video o sea en audio, también, ¿sí? Podemos meter los devocionales de Firo, ¿sí? De la Unión Valle, ¿sí? Y obviamente cada uno de nosotros podemos hacer progresivamente cierto tipo de estudios y lo vamos a ir organizando. Obviamente pues, es un tipo que ha tenido muchos libros, todos ellos están en Amazon, la mayoría, ¿sí? Entonces, sí les dejo ahí la tarea porque definitivamente aquí esto como que no da más, ¿sí? Entonces, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor y vamos a dejar en las manos de Él el resto de todo el día para que esta noche sea una noche donde Él se glorifique, ¿sí? Bien, amado Señor, gracias por tu amor, por tu bendición, gracias por esta mañana, gracias porque tú nos permites de disfrutar de este tema tan hermoso. Habla y sigue hablando, Señor, sobre detalles de el adecuado concepto de la autoridad espiritual, ¿sí? Necesitamos crecer y madurar. Te bendecimos por esta hermosa oportunidad, por esta hermosa mañana. Sigue acompañando a las personas que no pudieron estar con nosotros. Bendice a Mao, bendice a Caterín. Llénalos de ti, Señor. Acompáñalos, oh Rey, en todas sus diligencias. Señor, te clamamos para que Lina sea restablecida en todo lo que está siendo afectado. Señor, queremos clamar por todas las peticiones y necesidades. Señor, que seas tú extendiendo tu misericordia y tu sanidad. A Caterín, que en este momento ella está en exámenes y que está revisando qué es lo que pasa, Señor, para que tú, Señor, confirmes que en el nombre de Jesús, por tu llaga, ella es sana. Señor, gracias por el testimonio de Santiaguito. Gracias, Señor, aún por las noticias que a veces pueden ser un poquitico desconcertantes, de casos, Señor, como el de Karen, Señor, como el de Mónica, como el de David, oh Rey. Señor, volvemos a colocarlos y muchas más personas que han pedido oración de vecinos, Señor, y amigos y conocidos, están en tus manos los colocamos, Señor. Extiende tu brazo, Señor, y sánalos en el nombre de Jesús. Y permítenos, Señor, escuchar testimonios de sanidad, testimonio de restauración. Padre, que en estos momentos podamos llegar a todos nuestros amigos y conocidos y simplemente hacer extensiva, Señor, esta invitación para esta noche. Bendice cada una de las personas que vamos a estar reunidas. Bendice, Señor, la vida de Madeline, que es la persona delegada para dar el tema. Bendice la vida de Iris, que va a dar la cápsula o el tip sobre búsqueda del Señor. Padre, yo te suplico que haya testimonios hermosos para la gloria de tu nombre y que todo sea, Señor, decentemente y en orden llevado para la gloria y el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Y bueno, pase la invitación y nos vemos esta noche. Chao. Dios te guarde. Adiós. Chao. Bendiciones.